Bueno, buenos días a todos, gracias por estar acá. Este es el cuarto encuentro de la comunidad DOME. Hoy vamos a hablar de macronutrientes y cómo cada uno de los macronutrientes nos genera energía y también nos genera estructura o masa, ¿sí? Y como siempre les digo, la mejor medicina de todas es enseñarle a la gente a cómo necesitarla. Yo tuve que volver mucho a lo básico, a lo que es la bioquímica básica para entender todas estas cosas. Y bueno, yo estudié medicina varias veces y cada vez que hago o que repaso una clase lo vuelvo a hacer y realmente yo creo que sirve ir a lo básico para entender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Bien, a ver si pasa. Ay, ves que no pasa ahí. Ahí está. Bueno, entonces primero vamos a definir qué son los nutrientes. Los nutrientes son compuestos químicos que son necesarios para el metabolismo de un ser vivo. ¿Cómo definimos si un nutriente es esencial o no? Bueno, un nutriente esencial es aquel que nosotros necesitamos consumir sí o sí porque nuestro cuerpo no tiene la capacidad de producirlos a través de otros compuestos. Entonces, si no los consumimos, enfermamos o morimos. Y están las deficiencias de nutrientes. Entonces hay que ingerirlos sí o sí. Bueno, ¿cuáles son los que hay que ingerir sí o sí? El agua, que mucha gente no lo considera como nutriente, pero hay que ingerirlo porque podemos estar en ayuno bastantes días, pero sin agua, poco tiempo podemos estar sin agua. Las proteínas que tienen los aminoácidos esenciales, los ácidos grasos esenciales y las vitaminas y oligoelementos que son las sales minerales. Entonces, dentro de los esenciales tenemos grasas, proteínas, agua, vitaminas y oligoelementos. Y si algo que quiero que quede de esta clase es que no existe ningún carbohidrato esencial. O sea, nuestro cuerpo tiene la capacidad de sintetizar glucosa a través de grasas y proteínas. Entonces, los macronutrientes, ¿por qué se llaman macro? Porque los necesitamos en grandes cantidades, ¿sí? Son los que nos van a dar, sobre todo, calorías, energía y masa, ¿no? Entonces tenemos grasas, proteínas, carbohidratos, ¿Qué es agua, eso? que también está, y el sol, la luz del sol, que necesitamos muchas reacciones, digamos, los ciclos oscuridad y luz son los que regulan nuestro ritmo circadiano, así que también necesitamos exponerlos al sol. Y los micronutrientes son las vitaminas y los oligoelementos. Entonces vamos a arrancar con los macronutrientes, ¿sí? Primero vamos a arrancar con los lípidos, con las grasas. Como características son insolubles en agua, no se pueden disolver en el agua. Cuando hablamos de grasas, la grasa por sí, lo que nombramos grasas en general son los triglicéridos, ¿sí? El triglicérido es una estructura química que es como si fuera una percha, que es un glicerol, que es un compuesto de 3 carbonos, que está unido a 3 ácidos grasos, ¿sí? Estos ácidos grasos a su vez pueden ser saturados cuando están todas las uniones de carbono ocupadas por hidrógenos y con los otros carbonos, monoinsaturados cuando hay dobles uniones entre los carbonos, poliinsaturados cuando hay más de una unión doble, mono es cuando hay uno, y los trans, que ahora lo vamos a ver en un esquema, que también hay dobles uniones, pero con una conformación que hace que la grasa quede recta, como si fuera un ácido graso saturado. Y la característica de los ácidos grasos saturados es que son sólidos a temperatura ambiente, igual que las grasas trans, ¿sí? Después tenemos los aceites, que en realidad los aceites entrarían acá entre los monoinsaturados y poliinsaturados porque por esta composición química son líquidos a temperatura ambiente. Después, en las células tenemos los fosfolípidos de todas las membranas, que ahora después los vamos a ver, las ceras, la cera de abeja, nuestro sebo de la piel, y los esteroides, que digamos, el precursor es el colesterol. Entonces, vamos a entender que los macronutrientes nos pueden aportar tanto energía como estructura o masa, ¿no? Por la ley de la termodinámica, nosotros sabemos que la energía no se destruye, ¿no? A lo sumo se transforma en otro tipo de energía, en este caso la energía de los alimentos, que se puede transformar en calor, en movimiento, o se puede transformar en estructura, que puede ser músculo o puede ser grasa, dependiendo de qué nutriente nosotros ingiramos. Y acá hay otro nutriente más, que por ahí está dentro de los macronutrientes, que son los nucleótidos, que son los que forman la base del ARN, que están formados por también hidratos de carbono, por ribosa y por desoxirribosa, ¿sí? Entonces, la energía ingerida en forma de alimentos se puede convertir en masa o se puede usar como energía.
Entonces, si nosotros consumimos carbohidratos, ¿cómo se transforman No, en masa? Por cuando favor, un micrófono, please. caminar formaba parte de tu vida. Sí. Please, micrófono. A ver. Ahí está, gracias. Perdón. Soy muy... Ahí va. Entonces, si nosotros consumimos carbohidratos, la forma que tiene nuestro cuerpo de transformar ese carbohidrato en masa, ¿sí? Es bastante limitada. O sea, nosotros no tenemos la posibilidad de ahorrar demasiado carbohidrato. ¿Dónde podemos ahorrar el azúcar o la glucosa? En el hígado y en el músculo como forma de glucógeno. El tema que tiene el glucógeno es que atrae mucha agua, entonces no tenemos mucha, es como un tanque chico. En una persona, digamos, no importa el peso, pero más o menos las reservas de glucógeno del hígado y del músculo para una persona que hace dieta, digamos, occidental, que come 50% de carbohidratos, el tema, podemos almacenar más o menos para tirar 12 horitas sin hacer nada, más o menos unas 1800 calorías, 12 horas respirando o dependiendo también de la actividad física, pero como concepto es un tanque chico que se agota. Y ahí está cuando se les agota a los corredores que están solamente, por ejemplo, acostumbrados a comer carbohidratos, se les acabó el glucógeno muscular y ahí les viene el blockout, porque ese cuerpo no sabe utilizar la grasa como energía. Después, lo que sobra de carbohidratos cuando pasó ese umbral de que el hígado pueda aguantar o el músculo pueda almacenar ese glucógeno, se transforma en triglicéridos por un proceso que se llama de novo lipogénesis, que después lo vamos a ver. Después, ¿cómo aumentamos la grasa, la masa grasa? ¿Cómo se convierte en masa grasa? Justamente favorecida por el aumento de la insulina, ¿sí? ¿Y cuáles son los que nos van a aumentar la insulina? Son los alimentos de alto índice glucémico, los carbohidratos, ¿cuáles? Los rápidos, los cereales, los blancos, ¿sí? Y la mayoría de las personas tienen desregulada la insulina por alteraciones del ritmo circadiano que también pueden alterar esto de la acumulación de la masa grasa, que por ahí sin consumir ni una sola caloría estamos preparados para seguir ahorrando. Después, ¿cómo hacemos que la energía que comemos vaya al músculo, que vaya a la masa muscular? Porque es lo que nos pasa a todos. Nos sobra grasa y nos falta músculo. Eso está favorecida por el estímulo, primero, de la fuerza muscular, que nosotros tenemos que romper un poquitito ese músculo, y por la activación del mTOR, que es un gen que se llama Mammalian Target of Rapamycin, que eso lo estimulan los aminoácidos, sobre todo la leucina, que hay un valor crítico de leucina que es lo que activa este mTOR que hace que el músculo empiece a sintetizar. Entonces necesitas fuerza y necesitas darle mucha proteína, básicamente, para que diga, che, flaco, esta energía, pasala acá, ¿cuál le tenés que dar? Le tenés que dar proteína y tenés que hacer fuerza muscular. Y después la energía, todos los macronutrientes nos pueden dar energía para que, para mantener el metabolismo basal, para mantener calor, para movernos y para pensar. Recuerden que el cerebro es el órgano más metabólicamente activo, o sea que con solo pensar y hacer pensamiento también vamos a estar gastando energía. Y después como calor, nosotros sabemos que, digamos, la caloría, a mí, ustedes ya saben que a mí no me gusta hablar mucho de calorías porque en realidad la caloría es una medida que nosotros tenemos, que es algo que inventó el hombre, y una caloría tenemos que entender que es la energía necesaria para aumentar 1 grado de temperatura de 1 kilo de agua de 15 grados Celsius a 16 grados Celsius, ¿sí? Entonces eso nosotros es una estimación, pero no tenemos demasiada forma de saber de los alimentos que comemos, por más que lo podamos contabilizar, cuánto realmente nosotros vamos a absorber de eso y cuánto vamos a gastar, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos algún problema de malabsorción y por ahí podemos comer, no sé, 3000 calorías por día, pero no estamos absorbiendo ni 1000. Entonces, eso depende de la bioindividualidad de cada uno y de cómo estén las bacterias, un montón de cosas que venimos ya tratando, ¿sí? Entonces, vamos a ir a cada macronutriente cómo funcionan como energía y cómo funcionan como estructura. Entonces, las grasas o los lípidos como estructura tienen muchísimas funciones vitales. Yo creo que puse la grasa primero porque la grasa era el demonio, pero en realidad la grasa realmente nos aporta mucha estructura para nuestra vida. Entonces, ¿dónde encontramos la grasa? En las membranas celulares, en las membranas de todas las mitocondrias, están todas formadas por bicapas de fosfolípido, en la mielina de acciones y dendritas del sistema nervioso central, ¿sí?
también como reserva de energía en el tejido adiposo, que puede ser el tejido adiposo blanco, que es la grasa blanca, que es sobre todo para almacenar. En la producción de calor, ¿sí? Nosotros tenemos grasa parda, también dicen que hay grasa beige, que si nosotros le estimulamos con el frío podemos aumentar la cantidad de mitocondrias. La grasa parda básicamente son tejido graso lleno de mitocondrias, por eso se ve más oscurito. Y esas mitocondrias de la grasa parda tienen la posibilidad de hacer algo que se llama desacople, que en vez de generar ATP, generan directamente calor, por eso sirve para dar calor. Y también sabemos que las grasas son la base de las hormonas sexuales, de los glucocorticoides, de los mineralcorticoides y de las vitaminas liposolubles como la vitamina D. Entonces acá les quería mostrar bien cómo es la estructura química de los ácidos grasos, que estos nos van a dar energía. Estos ácidos grasos andan en el plasma, andan sueltos y andan como triglicéridos, ¿sí? Andan como triglicéridos. Entonces tenemos los saturados, que como ven, en cada carbono están ocupados por dos hidrógenos, ¿sí? Acá esta es una forma de anotarlos y todos terminan con un grupo oxidrilo, que este grupo oxidrilo se une al glicerol. Entonces, los no saturados es cuando tienen dobles uniones en estos carbones, ¿sí? Este es un no saturado, que es el ácido linoleico, que está en los aceites vegetales en la conformación cis. Fíjense que cuando se genera esta doble unión de carbono, esto que estaba recto, digamos, como que se tuerce, ¿sí? Eh, y están las grasas trans que por la conformación, digamos, esta doble unión, en vez de hacer que apunte para allá, apunta para el otro lado, entonces queda recto como si fuera una grasa saturada que queda sólida también a temperatura ambiente. Esto se hace con un proceso químico que realmente altera la composición de las grasas. Y bueno, nada, por favor el micrófono, tardamos como 70 años en darnos cuenta que estas grasas son dañinas para la salud. Entonces acá vemos cómo es un triglicérido. Acá está el glicerol, que es un compuesto de 3 carbonos con 3 OH. El micrófono, por favor, please. ¿Quién tiene el micrófono prendido? Por favor. Bueno, entonces, es este glicerol unido a 3 ácidos grasos, esto es un triacilglicérido o un triglicérido, que es la grasa que nosotros vamos a usar como energía también. Después tenemos una forma de anotarlos de manera simple, que son todas estas rayitas, y nosotros suponemos que en cada uno de estos puntos hay 2 hidrógenos, ¿sí? Entonces acá en estas puntitas están los carbonos y acá habría hidrógenos. Acá cuando está el enlace doble, ya sabemos que no está el hidrógeno porque están unidos los 2 carbonos. Entonces, esto es un ácido de 18 carbonos, esto es un monoinsaturado, este es el mismo, pero en conformación trans, ven que queda recto, y esto es líquido a temperatura ambiente y esto es sólido a temperatura ambiente, ¿sí? Este es el ácido ALA, de 18 carbonos, que es una omega 3, que vemos cómo es omega 3 porque está unido en el tercer carbono. Acá tenemos 1, 2, 3, es donde empieza, ¿no? Donde empiezan las uniones dobles. Y este es el ácido araquidónico, que es un omega 6, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y en el sexto está la doble unión. Acá entonces están los esenciales, que si no los consumimos, o sea, nosotros no tenemos la capacidad de producirlo, si no los consumimos nos podemos enfermar. Entonces, este ácido ALA es el que está en los vegetales, en las algas, en el chía, y estos EPA y DHA, que son los omega 3 que están en los aceites de pescado y en las grasas animales también. Las vacas que comen pastito, estos están ahí también en los animales. Y los ácidos omega 6, que son el linoleico y el araquidónico. Recuerden, el ácido araquidónico es el precursor de las prostaglandinas, ¿sí? El araquidónico es predominantemente inflamatorio y los omega 3 son predominantemente antiinflamatorios que regulan la inflamación. Y bueno, si hay un suplemento que vale la pena consumir es el de omega 3 porque realmente nadie come pescado, salmón salvaje, es complicado. Y el aceite de hígado de bacalao realmente es complicado llegar a tener una relación omega 3, omega 6 en la dieta, que debería ser 1 a 1, pero bueno,
es como 40-1. Igual es medio discutido, algunos dicen que debería ser 1-1 o 3-1, pero realmente estamos bastante bajos en omega 3 en nuestra dieta. Entonces este es el ácido ALA, que es precursor del DHA, y como estructura seguimos cómo están conformadas, cómo aportan los lípidos. Estos son los fosfolípidos de membrana, que tienen esta cabeza que es hidrofílica, que le gusta el agua, y estas colas hidrofóbicas que tienen 2 ácidos grasos, ¿sí? Entonces esta es la bicapa lipídica de todas las células y también de la mitocondria. Esto es una micela, que es como una gotita de grasa. Esto cuando ponen aceite en agua, se forman de esta manera. Y el liposoma, que tiene adentro como un espacio para hacer cosas, ¿sí? Bien. Después los esteroides también forman la estructura de nuestras neuronas, perdón, de nuestras hormonas y de los corticoides. Este es el colesterol, que tiene este famoso estructura química que se llama ciclopentano peridrofenantreno. ¡Wow! Me salió. Y fíjense que en todas las hormonas sexuales está esta misma estructura, estos 4 anillos, y van cambiando la forma y las uniones. Pero básicamente el colesterol, que es este compuesto de 27 carbonos, es el precursor de todas estas cosas, ¿no? Entonces, en las hormonas sexuales femeninas tenemos el estradiol, este es el que produce el ovario, que tiene 2 oxidrilos, la estrona, que sobre todo se produce en el tejido adiposo, el estriol, que tiene 3 oxidrilos, que está en las mucosas y en la orina, y fíjense que la testosterona también es bastante parecida, tiene algunas cosas menos, y también saber que la testosterona se puede convertir en estradiol a través de una enzima que se llama aromatasa. Entonces, por ejemplo, hay muchas mujeres que tienen antecedentes de cáncer de mama o de endometrio, de lo que sea, estrógeno dependientes, y no pueden hacer terapia hormonal de reemplazo con estradiol, pero sí se les puede dar testosterona con un inhibidor de la aromatasa, que es la que convierte la testosterona en estradiol, y pueden tener los beneficios de la terapia hormonal de reemplazo. Y después todos los esteroides suprarrenales, que también parten del colesterol, ¿sí? Esta es toda la vía de las hormonas suprarrenales, que la primera es la pregnenolona, o sea, este propio colesterol empieza a perder carbonos por diferentes reacciones enzimáticas, se reacomodan, y fíjense, tenemos 3 vías metabólicas: la del cortisol, que es la hormona del estrés; la de la aldosterona, que es la hormona antidiurética, que nos hace ahorrar agua y sal; y la vía de los andrógenos de la suprarrenal. Entonces, tener en cuenta que si, primero, si hacemos una dieta baja en colesterol, todo esto puede bajar, ¿sí? Todo esto nos puede bajar. Si estamos muy estresados, si estamos con el cortisol al palo todo el tiempo, bueno, el cortisol le puede robar el sustrato, que es el colesterol, a todas estas hormonas. Entonces podemos empezar a tener hipoandrogenismo, problemas de andrógeno, bueno, un montón de cosas. Por eso es tan importante mantener el cortisol a niveles adecuados, y el cortisol como tiene que estar, que tiene que estar de golpe, tiene que aparecer y después tiene que bajar, ¿sí? Es para huir o para pelear o para paralizarse, que es otra reacción que nos puede dar el estrés, ¿no? Para que no nos coman, para que no nos morfen. Pero bueno, en nuestra época tenemos el cortisol todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Así que atenti a si nos andan mal las hormonas. Entonces, ¿cómo hacemos para generar masa grasa, no? Este es lo que les contaba, que se llama de nuevo lipogénesis. El principal estímulo para generar grasa es la insulina aumentada, ¿sí? Y la glucosa, ¿sí? Entonces, cuando a nosotros nos sobra glucosa y tenemos la insulina alta, esto es un adipocito, una célula grasa. La insulina favorece que entre la glucosa a las células, que esa es, digamos, la función más popular y más conocida de la insulina, que básicamente te baja la glucemia. Pero lo que por ahí nosotros no tenemos tan claro es que la insulina es la principal reguladora del metabolismo de la grasa, es la principal hormona lipogénica, ¿sí? Entonces fíjense, como con esta glucosa que entró, con el estímulo de la insulina, se estimulan todas estas hormonas. Entonces la glucosa se va convirtiendo en piruvato, es como la reacción al revés digamos, de la oxidación de la glucosa, es al revés. Entonces se va convirtiendo en glucosa, piruvato, acetil-CoA, malolil, bueno, van sumando carbonos, generan un monoglicérido y diglicérido, después un triglicérido. Y esto al cuerpo le resulta básicamente bastante fácil, porque
de esa es la manera que estamos cableados, ¿no? Como para cuando aparece un carbohidrato, ahorrarlo todo. O sea, como que esta de nuevo lipogénesis está muy metida en nuestra evolución, ¿no? Como que cada vez que hay un carbohidrato estamos preparados primero para comerlo todo porque nos libera dopamina y después para ahorrarlo todo para este proceso de nuevo lipogénesis. Después también, como les decía, también andan en la sangre, esto es la sangre y esta es la célula grasa, andan los ácidos grasos sueltos, no solamente como triglicéridos. Y todo el tiempo se está generando esto de lo que se llama esterificación de los ácidos grasos, que es básicamente juntar esos ácidos grasos con el glicerol y convertirlos en triglicéridos. Y esto está todo el tiempo también regulado por la insulina, ¿sí? La insulina favorece que se genere más triglicéridos. Acá otra vez. Insulina es el principal regulador del metabolismo de la grasa, que después alguien se ganó el premio Nobel por esto. Creo que es este, pero no estoy tan segura. Y acá ven cómo la insulina favorece la entrada de la glucosa a la célula, la insulina favorece todas las enzimas de la lipogénesis, favorece la esterificación, ¿sí? Y también suprime la movilización de las grasas. Entonces, acá dice que la liberada de los ácidos grasos requiere solamente el estímulo negativo de la falta de insulina. Igual vamos a ver que no es solo eso, sino también las hormonas, la adrenalina y la noradrenalina también hacen que la célula grasa largue la grasa, pero más importante es que no haya insulina, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el metabolismo de las grasas? Todo este proceso, en realidad la lipólisis es este pedacito, que es cuando tenemos la glucemia y la insulina baja y tenemos el aumento de las catecolaminas, noradrenalina y adrenalina elevadas, hace que se genere la lipólisis, que del triglicérido vayamos a diglicérido, monoglicérido, y esto vaya a la sangre, y después cuando entra a las células, en las mitocondrias del hígado, del músculo, del cerebro, al cerebro no entran solo los ácidos grasos, eso es otro tema, ahí se produce el proceso de beta oxidación, que es ir sacándole todos esos carbonos al ácido graso, y en esta sacada de carbono se van generando estos compuestos intermedios que toman, digamos, la energía y después entra en la cadena de electrones y se produce el ATP. Esta beta oxidación ocurre adentro de la mitocondria, que en realidad el ciclo de Krebs es lo que ocurre dentro de la mitocondria. Esto ocurre adentro de la célula grasa en unos espacios que se llaman liposomas, ¿sí? Entonces, esto ocurriría en el citosol. Entonces, de acá llegamos a este acetil-CoA, que los que recuerden bioquímica es el que entra al ciclo de Krebs, igual que el de la glucosa, ¿sí? Y se produce entonces, entra a la cadena de electrones y se produce el ATP. Entonces, recordar que este proceso, lo que nosotros hacemos con la beta oxidación es obtener este acetil-CoA, que es el mismo que sale de la glucosa y el piruvato y entra al ciclo de Krebs para generar el ATP. Entonces, bueno, tenemos que hacer una dieta que nos permita esta flexibilidad metabólica, que nosotros podamos usar tanto grasas como eh, azúcares como energía, ¿sí? Entonces, acá de vuelta, como es la beta oxidación de la grasa, tenemos este acetil-CoA, y no solo eso, no solamente ATP, sino que con el metabolismo de la grasa también vamos a generar unos metabolitos que se llaman cetonas o cuerpos cetónicos, que ahí sí, estos sí pueden ser usados por el cerebro y por el miocardio como energía, ¿sí? Como los ácidos grasos libres no pasan el cerebro, esos no pueden pasar. Entonces sí andan muy bien estos cuerpos cetónicos en el ayuno, que si uno lo piensa desde el punto de vista evolutivo, que no había comida todo el tiempo. Al corazón le tiene que gustar los cuerpos cetónicos y al cerebro también, porque si no nos quedamos sin latido y bueno, y sin pensamiento para salir a sobrevivir, ¿no? Y justamente estos cuerpos cetónicos también nos hacen más lúcidos, ¿sí? La gente que empieza a hacer ayuno se encuentra más lúcido, que también tiene que ser lógico, porque si vos estás sin alimentarte y estás medio bobo, bueno, te van a morfar enseguida, sos nada. Así que esa es también la función biológica. Entonces, ¿cómo entramos en cetosis? También con baja insulina, con dieta muy baja en carbohidratos o con carbohidratos de bajo índice glicémico o cetogénica, en el ayuno con grasa, ¿sí? O sea, ayuno mezclado con grasa o las fast mimicking diets, que son dietas de muy bajas calorías,
pero que favorecen la cetogénesis, que usan mucho MCT oil, que son los ácidos grasos de cadena corta, etc. Y por supuesto el ejercicio, que nos va a lavar ese glucógeno que acumulamos en el hígado y en las células, que nos va a favorecer también empezar a usar la grasa como energía. Si hacemos el ejercicio en ayunas, más aún, ¿sí? No nos va a quedar otra, ¿sí? Para eso igual hay que adaptarse, no es que uno puede largar. Esto ya lo vimos en otras clases, pero quería contarles bueno, que en realidad la grasa yo creo que hay que ponderarla, hay que ponerla primero, porque como energía es la energía más limpia y como estructura también es súper importante para órganos tan vitales, ¿no? Entonces recordar el estudio de los 7 países que midieron este fue Ansel Keys, después de que murió el presidente de Estados Unidos, no murió, tuvo un infarto, empezaron a investigar por qué se producían los infartos. Y este hombre tenía la hipótesis en la cabeza de que era por el aumento de la grasa. Entonces hizo un estudio epidemiológico donde midió la cantidad de muertes por el corazón relacionadas al consumo de grasa animal. ¿Sí? Entonces hizo este esquema donde el que menos consumía grasa era Japón, que eran los que menos se morían, y Estados Unidos, que era el que más consumía grasa animal, mayor muerte cardiovascular. Y básicamente lo que hizo él es elegir los países que le daban, porque se ven que no había correlación, ¿sí? Había acceso a 22 países y solo se eligieron los 7 que confirmaban la hipótesis. Se excluyó a Francia, que tenía menos mortalidad y mayor consumo de grasas, y se la llamó la paradoja francesa. Después Grecia se reporta como un país bajo en grasas saturadas, pero se tomaron los datos en Cuaresma y no se metió en consideración lo que era el tema de otros factores, por ejemplo, la ingesta de azúcar. No se tomaron todas las variables, que justamente en epidemiología nosotros sabemos que cuando hay una correlación, por más que esto fuera cierto y que hubieran sido 7 países y que realmente hubiese habido esa correlación, eso no demuestra cuál es la causa. ¿Sí? Uno puede encontrar correlación con lo que se le ocurra. Por ejemplo, los consumidores de mostaza tienen mayor tasa de divorcio, por ejemplo. Uno puede encontrar esa correlación, pero probablemente una cosa no tenga nada que ver con la otra. Y en estos estudios epidemiológicos lo que pasa es que se toman 2 variables y dicen, bueno, esto es así, y se lo presentan al público como algo que es verdad, y bueno, y así empiezan las cosas, y esto es lo que pasó con la nutrición. Y bueno, esto de la demonización de las grasas y todas las hipótesis que se trataron de probar, ninguno de los estudios que se diseñaron para eso lo probaron. Por ejemplo, que la grasa saturada o que la grasa era mala. El estudio más grande que hay sobre el consumo de alimentos es el estudio de las enfermeras y concluye que no han encontrado ninguna relación entre el porcentaje de calorías de grasa y cualquier resultado de salud adverso. La grasa en la dieta no determina el colesterol en sangre ni la enfermedad cardiovascular, y eso también es algo importante, que el colesterol que consumimos nosotros en la dieta no influye tanto en el colesterol que después aparece en la sangre, porque recordemos que nosotros tenemos la capacidad de sintetizarlo y vamos a sintetizar cuánto, todo lo que necesitemos, ¿sí? Y recordar que el colesterol también es una respuesta biológica a la inflamación, ¿sí? Y después también, la hipótesis de la grasa en la dieta en la enfermedad cardiovascular es la mayor estafa al público americano, y esto lo dijo George Mann, que fue uno de los investigadores de un estudio que era uno de los más eh, heavy, que mostraba que el colesterol alto, que el colesterol elevado te aumentaba la enfermedad cardiovascular, pero eran colesteroles muy elevados y de causas genéticas, que eso no se discriminó bien después de muchos años se hizo, ¿sí? Todos estos estudios son los que se ignoraron cuando se realizaron las guías dietéticas americanas, las últimas, las de 2020, que todavía siguen indicando dieta baja en grasas y dieta baja en grasas saturadas. Lo que sacaron fue el colesterol. Todos estos trabajos yo se los dejé, están ahí en NAS para que los vean, que están realmente muy interesantes de leer, y también les dejé uno del 2020 que muestra que sí, que hay más riesgo, y hay también uno que están viendo cómo lo van a analizar ahora para las guías, para que entre todo lo que tiene que entrar. Así que bueno, vamos a esperar las guías del año que viene, que se pongan las pilas y que bueno, que este tema, que dejen de demonizar a la grasa saturada, básicamente. Bien, después,
Con respecto a las proteínas, otro tema súper grande, ¿sí? Las proteínas son, digamos, la que nos va a dar la estructura de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es pura proteína y grasa, básicamente. Y también nos puede llegar a dar energía, pero no tanto, ¿sí? Todas las células de nuestro cuerpo tienen el citoesqueleto y la matriz extracelular, todas las enzimas, anticuerpos, mensajeros celulares, citoquinas, la estructura del ADN, que tiene la histona, los receptores para hormonas, y por supuesto lo que ya sabemos, el músculo, el hueso, las neuronas, los órganos, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, ¿sí? Entonces también saber que hay aminoácidos que nosotros no tenemos la capacidad de sintetizarlos. El aminoácido tiene el grupo amino, ahí donde está el nitrógeno. Estos son los esenciales, que son 9. Y acá también están los no esenciales, pero quiero hacer una salvedad. La glicina y la prolina, que son los que están sobre todo en el colágeno, si bien no son esenciales, al cuerpo les cuesta bastante trabajo hacerlos desde otros, por lo cual, si uno pudiera incorporarlos, mejor, ¿no? Si uno pudiera incorporar los aminoácidos del colágeno. Entonces acá les quiero mostrar cómo tenemos proteínas en la célula, todo el citoesqueleto, ¿sí? Esto es una célula, están estos microtúbulos, las células como que se mueven, que pueden ir, es impresionante verlo en microfotografías, las células inmunes, cómo se van moviendo con estos filamentos de actina, todas estas pelotitas son proteínas. El colágeno, que es esta cadena que está en toda la matriz extracelular de todos los órganos, de todos lados, es la proteína más abundante de nuestro cuerpo, por eso yo considero que hay que consumir colágeno, caldo de huesos, piel de bichos, etc. Y por supuesto el músculo, que es todo de proteína, el músculo estriado esquelético del sistema locomotor, el músculo estriado del corazón, el músculo liso del intestino y del útero. Y acá también quería mostrarles el hígado, que es una de las principales fábricas de proteínas, ¿sí? En el hígado se producen las proteínas bueno, de coagulación, que ahí las vamos a ver, los anticuerpos y todas las citoquinas están producidas por proteínas, ¿sí? Este es un coronavirus y estos son anticuerpos. Los factores de coagulación, los eritrocitos y toda esta pelota, todos esos factores, factor 8, factor 10, todo un montón de números, la albúmina, todo eso es proteína, ¿sí? La síntesis de proteína o la generación de proteínas es algo que al cuerpo le cuesta bastante trabajo, no es tan fácil, ¿sí? Esto se produce en la célula, en el citosol, en el retículo endoplasmático rugoso, en los ribosomas, que son como estas, vamos a decir, como son como unas impresoras de proteínas, que acá viene el ARN, que es el ADN, que bueno, que después se convierte en ARN y va al ribosoma. Este es el dogma de la biología, ¿no? De ADN pasa a ARN, de ARN pasa a proteína. Entonces, este ARN, según los nucleótidos, las bases, va codificando para los distintos 20 aminoácidos que hay y se va generando este péptido que después se convierte en una proteína. Todo esto es un laburo increíble para el cuerpo, ¿sí? Es bastante, ahí se gasta mucha energía, ¿sí? Entonces, la proteína como energía y como estructura. Primero, como entender que nosotros cuando consumimos proteínas son macronutrientes que nos dan mucha saciedad, porque nos aumentan la sensibilidad a la leptina. Entendamos a la leptina como la hormona de la saciedad. Bueno, listo, ya comí. ¿Sí? Entonces, para entender esto, las dietas que son altas en proteínas nos dan muchísima saciedad y a la larga nos hacen comer menos. O sea, cualquier persona de acá puede haber pecado comiéndose medio kilo de helado, pero es bastante más difícil, por ejemplo, comerse de una medio kilo de asado o medio kilo de carne, porque nos da mucha saciedad decir, bueno, basta, ¿sí? Y eso es porque la leptina dice, listo. Con las dietas altas en carbohidratos eso no pasa, justamente, es como que vos no tenés límite. El límite es que se te acabó el paquete o se te acabó el pote de helado o que se te acabó la porción de carbohidratos que tenías, ¿sí? Después, las recomendaciones de cuánta proteína hay que comer fueron variando en el tiempo. Ahora en este momento siempre se recomendaba para toda la población, y esto es el problema de las recomendaciones generales, que era 0,8 gramos por kilo de peso. Y hoy se está recomendando hasta 2,5 y 3 gramos por kilo de peso. ¿Por qué? Porque bueno, en realidad también había como un miedo a las proteínas que pueden causar daño renal,
que las proteínas no se pueden excretar bien, que metabólicamente son tóxicas, que mucho nitrógeno, bueno, un montón de cosas que realmente es muy difícil llegar a estos valores. Es muy difícil llegar a 2,5 gramos por kilo de peso. Lo que se está tratando, que por lo menos en cada comida se llegue a 30 gramos de proteína neta, ¿para qué? Que más o menos es el valor, entre 30 y 35 gramos en cada comida para que se active ese mTOR, ¿sí? Hay un valor crítico de proteína, sobre todo tiene que ser animal, para activar ese mTOR que nos va a favorecer la síntesis de músculo. Y saber que la proteína, como macronutriente, no es muy eficiente como productor de energía, porque se gasta mucho, se gasta en crear estructuras, ¿sí? Y ahí está, le da la señal al cuerpo de generar músculo a través de la vía mTOR. Las de origen animal suelen ser completas, con todos los aminoácidos esenciales, ¿sí? Y las de origen vegetal, bueno, hay mayor proporción en legumbres, muy poquitita en los cereales, en los frutos secos y en las algas, ¿sí? La espirulina tiene todos los aminoácidos esenciales, así que también es una buena opción para los que no comen proteína animal. Y como estrategia para bajar de peso, una de las estrategias es levantar la cantidad de proteína. Habitualmente te recomiendan como porcentaje de macro entre 15 y 20% de proteína. Si vos te animás a subirlo hasta un 30 o un 35%, es una buena estrategia como para decirle al cuerpo cómo es la partición de energía, ¿no? Si vos asociás una dieta alta en proteínas con ejercicio de fuerza muscular, seguramente esa energía va a ir a generar masa muscular. Esto no es para todos igual, porque por ejemplo a un paciente con cáncer, un sobreviviente de cáncer, no le conviene activar el mTOR. Entonces acá, ojo, siempre ver bien la bioindividualidad. Y tampoco puede ser una estrategia a largo plazo estar comiendo 40% de proteína, ¿sí? Así que esa es una de las cosas que había que decir de las proteínas. Después están los nucleótidos, que en realidad la base son como estos hidratos de carbono, que también son macronutrientes, que los vamos a encontrar en las células donde hay mucho ADN, mucha mitocondria, donde hay mucha energía, entonces vamos a encontrar en el músculo, las vamos a encontrar en el hígado, en los órganos, en el corazón, en el seso, ahí en los globos oculares, ahí hay mucho nucleótido en las células de la retina de los bichos que comamos, ahí también los vamos a consumir, y que básicamente son la estructura del ADN, ¿no? Bien. Entonces, los carbohidratos. Vamos a ver primero dónde se encuentran y recordar que no hay ningún carbohidrato esencial. Y esto es algo que mucho me discutían en redes sociales, que decían, ¿cómo podés decir que no necesitas carbohidratos si nosotros tenemos carbohidratos en todos lados? Es verdad, lo tenemos en el glicocálix de las células, lo tenemos en el ADN, que es la base esa de la ribosa, la desoxirribosa, lo tenemos en el moco de casi todas las glándulas exócrinas, la tenemos a la glucosa, que es la fuente de energía para las células, y la única obligada, la única que necesita glucosa es el eritrocito, que no tiene mitocondria, que no tiene nada. Al cerebro, al músculo y al miocardio le vienen muy bien los cuerpos cetónicos. Acá ácidos grasos no, porque al cerebro no pasan los ácidos grasos libres, pero sí los cuerpos cetónicos. ¿Sí? Es cuestión de estar adaptados. Entonces, ¿cómo es la estructura de los glúcidos, la estructura química? Bueno, están los monosacáridos, que son como los ladrillitos, que son compuestos hidrocarbonados, se llaman hidratos de carbono, porque por cada molécula de carbono que hay, ¿sí? Hay una molécula de agua. ¿Sí? La fórmula es, estas son todas hexosas, tienen 6 carbonos. ¿Sí? Los monosacáridos pueden tener 3, 4, 5, 6, y no sé si 7, creo que hasta 6 carbonos. Y bueno, estos son todos isómeros, ¿sí? Porque tienen la misma formulación química, pero tienen una estructura tridimensional distinta, ¿sí? Y en nuestro cuerpo, por eso tampoco hay ningún carbohidrato esencial, porque nosotros tenemos la posibilidad de producir la glucosa y está lleno de isomerasas. Bueno, se pueden transformar de glucosa, de glucosa a fructosa o a las que necesite, ¿sí? Después, la galactosa, que es la de la leche, es igual a la glucosa, pero tiene un cambio estructural nada más, pero también químicamente es muy parecida, ¿sí? Después,
¿Todos los monosacáridos son iguales? No. Sabemos que la fructosa podríamos considerarla casi un tóxico, ¿sí? La fructosa, el único órgano que la puede usar como energía principalmente es el hígado. Y recordemos que el hígado es nuestro detoxificador del cuerpo. Entonces podríamos considerarlo un tóxico, ¿sí? Y el metabolismo de la fructosa en el hígado es muy, muy parecido al del etanol, ¿sí? Entonces, no, la diferencia es que la fructosa no tiene toxicidad aguda. Nosotros podemos arrancar la vida, arrancar el día con un jugo de frutas o con una infusión endulzada con azúcar y no nos vamos a dar cuenta que nos estamos intoxicando, ¿sí? Que a la larga nos puede llevar a tener hígado graso. No podemos arrancar la vida con una cerveza o con un vino o con un vodka porque nos da esa toxicidad aguda de estar borrachos, ¿sí? Bien. Entonces, después tenemos los disacáridos, que son bloquecitos de dos monosacáridos. Este es el azúcar de mesa, el más conocido, azúcar de caña, el de la miel, azúcar mascabo, el azúcar de coco, todos los azúcares, el de las frutas, todos tienen esto, que es sacarosa, que es azúcar, que es una glucosa más una fructosa. Después tenemos la maltosa, que son dos glucosas, y la lactosa, que son una galactosa y una glucosa. Por eso la leche es dulce. La leche materna es dulce, porque justamente tiene este azúcar, ¿sí? Después tenemos los polisacáridos, ¿no? Que son muchos, son como cadenas de monosacáridos. Entonces tenemos el glucógeno, que es una cadena de glucosas, ¿sí? Que esto es lo que se acumula en el hígado y en el músculo. Esto atrae muchísima agua. El problema de no poder acumular carbohidratos es que son muy hidrofílicos, que nos atraen agua. Entonces, había una comparación que decía que, por ejemplo, eh, tener para tener 4.000 calorías de glucógeno tenés que tener como 10 kilos y en grasa es mucho menor, o sea, como que la grasa es mucho más densa y no atrae agua. Entonces, los polisacáridos tenemos la amilosa, las amilopectinas, que estos son los cambios que se producen por ahí en los almidones, después de calentarlos y enfriarlos, que lo que los hacen resistentes y hacen que no se absorban tanto y que las bacterias del intestino los puedan consumir, convertirlos en ácidos grasos de cadena corta y nosotros usarlos como energía. Y estas son las fibras de la celulosa, que si ustedes las ven, son todas glucosas. Esto es un montón de energía. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no podemos romper estas uniones, por lo cual estas fibras, que si bien son carbohidratos, pasan de largo. Entonces calorías netas no tenemos ahí. Ahí está como cuando decimos tenemos fibra, porque toda esta energía pasó de largo. ¿Quién la puede romper? Bueno, las bacterias de todos los estómagos que tienen los animales vegetarianos, como la vaca, los monos, etc. ¿Sí? Nosotros no tenemos la capacidad de romper esto. Entonces ahí está por qué estos son los buenos carbohidratos, los que nosotros sí podemos consumir sin problema, aunque a otras personas les causan problemas, la fibra, pero por lo menos al nivel de energía nosotros no vamos a estar absorbiendo esa energía. Entonces, ¿cómo generamos energía a partir de la glucosa? Bueno, tenemos estos procesos que son la glucólisis, que es romper la glucosa. Esto se produce en el citosol de la célula, ¿sí? Esto produce una leve cantidad de energía. La oxidación del piruvato, esto también está en el citosol, y después entra el ciclo de Krebs como acetil-CoA, igual que lo hacían los ácidos grasos. Después la cadena de electrones y la generación de ATP. Después hay otro proceso que es la fermentación, que eso la usan las levaduras, que a partir de glucosa generan alcohol, que ahí lo vamos a ver, y esto se produce en la célula cuando nosotros no tenemos energía, de glucosa, no tenemos oxígeno, de glucosa a piruvato, esto da un NAD, que después entra a la cadena de electrones y se convierte en energía, y lactato, ¿sí? Por eso cuando hacemos ejercicio anaeróbico tenemos ese ácido láctico que nos hace doler, ese lactato, ¿sí? Esto es producción de alcohol a través de la fermentación, glucosa, levadura, dióxido de carbono y etanol. Entonces, la glucólisis y la oxidación del piruvato se produce en el citosol, no en la mitocondria, ¿sí? Entonces, de una glucosa que tiene 6 carbonos, lo convertimos en piruvato, acá ya hay un poquitito de energía, y de este piruvato va a acetil-CoA, y este es el que entra en la mitocondria, y como un transportador, y entra al ciclo de Krebs, ¿sí?
Entonces acá entra el acetil-CoA, que tiene 2 carbonos, y entra en el ciclo de los ácidos carboxílicos, que básicamente lo que sucede es que cuando se van rompiendo todos estos carbonos, se va generando estos electrones, los toman estos NAD+, en NADH, ¿sí? Y después estos entran en la cadena de electrones y ahí se genera el ATP. Esto es lo que produce, esto se produce también en las células grasas, ¿sí? Este es lo que está antes, esto sería la beta oxidación, esto se produce no en la mitocondria, sino en la célula grasa, se llaman microsomas, son como unas pelotitas de lípidos que se producen estos procesos ahí. Bien, entonces nosotros obtenemos la energía a través de tanto de los azúcares como de las grasas en este mismo ciclo, ¿sí? Además, cuando nosotros usamos grasa como energía, se producen también los cuerpos cetónicos, ¿sí? ¿Cómo almacenamos los hidratos de carbono? Bueno, el almacenamiento de los hidratos de carbono es muy limitado, como les decíamos, el proceso se llama glucógeno-génesis, que eso se genera en el hígado y en el músculo, ¿sí? El hígado almacena la glucosa como glucógeno, va generando esas cadenas de glucógeno, hasta un límite. Cuando el límite se pasa, empieza de vuelta esto que es la lipogénesis, ¿sí? Entonces, cuando se agotó, digamos, la capacidad del músculo y del hígado para guardar glucógeno, empieza a generarse lípidos, ¿sí? Después hay otro proceso que es la gluconeogénesis, ¿sí? Que es cómo nosotros generamos la glucosa a partir de otros componentes. ¿Y de qué los podemos generar? A partir de lactato, ¿sí? Que acuérdense, hay el ácido láctico que se genera a partir de cualquier aminoácido, ¿sí? Y a partir del glicerol. Acuérdense que el glicerol era como esa percha donde se cuelgan esos 3 ácidos grasos, ¿sí? Entonces nosotros podemos generarlo, y acá es un proceso súper complicado que no vale la pena ir, pero a partir del lactato y de los aminoácidos podemos generar la propia glucosa, y fíjense que acá hay todas isomerasas, entonces realmente podemos hacerlo, ¿sí? Bueno, de vuelta acá para resumir, todo pasa en la mitocondria, toda la generación de la energía, y recordar que necesitamos saber, para saber dónde va a ir esa energía, darle las señales adecuadas a nuestro cuerpo. Recordar que los carbohidratos aumentan la insulina y eso nos aumenta la acumulación de grasa. Entonces, los mejores carbohidratos son los que tienen fibra, que básicamente no se absorben. O sea, los que tienen mucha celulosa. Por eso, la hoja verde que no se te va a absorber, ¿sí? Entonces no va a contar. Los berries, que son los que tienen menos, los frutos rojos menos azúcar. Después, los buenos carbohidratos, que los podemos comer cada tanto, los vegetales con almidón, patata, bueno, calabaza, etcétera, choclo, que los podemos comer si somos flexibles metabólicamente. Las frutas, que yo creo que hay que moderarse mucho y hay que tomarlas como golosinas, comerlas solo de manera estacional, nunca consumirlas en ayunas, nunca jugo de fruta. Y bueno, estos son los que no habría que consumir directamente: cereales, panes, calorías líquidas tampoco, ¿sí? Por todo esto del pico de glucemia, y todo lo que es evidentemente dulce tampoco, ¿sí? Recordar las respuestas hormonales a los distintos macronutrientes, que el carbohidrato es el que más nos va a picar la insulina, y cuando tenemos la insulina alta, vamos a estar listos para convertir esa energía en masa grasa, no en masa muscular, ¿sí? Acá recordar cómo es esta partición de energía para la liberación de insulina. Y bueno, y para terminar, los conceptos clave. Primero, los carbohidratos no son esenciales, ¿sí? Podemos nosotros consumir, generarlos a partir de grasas y de proteínas. Nuestro cuerpo puede producir glucosa, los hidratos de carbono se almacenan como glucógeno, pero la capacidad del hígado y el músculo es muy limitada, ¿sí? Y cuando se satura esa capacidad y ante el estímulo de la insulina, los carbohidratos se convierten en grasa por este proceso de lipogénesis. El consumo de proteínas aumenta la sensibilidad de la leptina, nos da la saciedad, por lo cual terminamos comiendo menos, por eso es una buena estrategia para perder, perder peso y ganar masa muscular y perder grasa. Y esto es una opinión mía,
y esto es mi opinión, yo creo que ustedes la van a compartir, que una dieta balanceada para el Homo sapiens no puede tener 50% de un macronutriente que no es esencial y que encima produce todos esos problemas. Así que bueno, muchas gracias. Voy a abrir a la discusión. Ahí está. Ahora si quieren abran los micrófonos. Bueno, ¿alguno quiere hacer alguna preguntilla? ¿Algune? Mm. Hola María, ¿Te puedo hacer te, una que- te pregunta? que- Ah, perdón, perdón. ah, sí, No no pasa pasa nada. nada. No, me interesaba ver la placa esa de las 3 columnas de los carbohidratos que podemos prescindir, los que podemos moderar y los que son totalmente necesarios, por favor. ¿La vemos de vuelta? Bien, Dale. ok. Esto está sacado, que de paso les digo dónde tienen que ir a buscarlo. ¿Ahí me ven la pantalla? Sí, Hay una página muy buena que se llama The Diet Doctor, que es de Andreas Enfeldt, que creo que es sueco. Esto está sacado de ahí. esa. Bien. Bueno, esto, María, perdón, sí, vos sabés que yo iba a pedir que esa la imprimamos todos y la tengamos como una En la especie heladera. de... Exacto, sí, Sí, tal cual, yo de En coincido. la hecho heladera. le saqué una foto con esa intención. Bueno, yo no bueno, llegué porque cuando quise tocar se me fue la pantalla, pero buenísimo que la pidieron, así que bárbaro. bueno, tranquilos porque esto está, ya lo subí a NAS, a toda la presentación en PDF. Así que la Ah, de pueden ahí la Buenísimo. podemos obtener también. Sí, sí, sí. Está ahí. Está ploteada, lo único que está con marca de agua, con mi nombre, para que no me la choreen, pero bueno. No, está Bueno, perfecto. Ah, yo quería hacer Te pregunto, una te consulta, pregunto sobre porque la proteína. Ah, perdón. Te pregunto sobre la dosis breve. de proteína para llegar a esa dosis de proteína que llegamos en cada comida. ¿Quién habla? No veo. Clarisa, Ah, Clarisa, ¿cómo andás? Bueno, ¿estás? mira, Es lo que se difícil llegar a esa dosis. ¿Cómo nos sugerís? bueno, lo que se recomienda, por lo menos en cada plato, por lo menos comer 30 gramos de proteínas neto, ¿sí? Sí. Que ahí está, viste, si podés hacer más de una comida, o sea, hay muchas personas que hacen ayuno intermitente que comen por ahí, de repente, antes había como una creencia de que vos no podías comer más de 30 gramos de proteína porque no la vas a absorber, porque se te va a gastar en calor, o porque mismo esa proteína se va a meter a gluconeogénesis. Pero en realidad eso se está reviendo un poco ahora. En realidad, si vos, por ejemplo, comés 3 veces por día, podrías comer 30 gramos de proteína en cada En cada comida. comida. Claro, y ahí tenés vos, ponele, no sé, pesarás 60 kilos, tenés más o menos 1,5 por kilo de peso, ¿sí? Sí. Pero bueno, ¿Y qué, depende qué también. calculás? ¿Un bife y 3 huevos? O sea, eso es lo que no sé cómo Ah, calcular. ¿cuánto? Bueno, ahí nos sirve mucho todas estas herramientas de inteligencia artificial. Eso. Se decía que antes se decía la palma de la mano. Yo creo que la palma de la mano es muy poco, ¿sí? Y Sí. 30 gramos de proteína hasta que te des saciedad es un montón, pero por ejemplo, huevos 3 por 7 21. Necesitas 4 huevos. Más o menos cada huevo tiene 7 gramos, ¿sí? Dale. 7 por 4, 28. Por lo menos 4 huevos, por lo menos un bife de 200 gramos. No recuerdo exactamente cuál es el porcentaje, pero ahí sí es útil usar esas herramientas que te dicen, bueno, de esta carne, de este corte de carne, cuántos gramos de proteína podés tener. Pero tenés que Dale, apuntar en cada comida más o menos a 30 gramos neto. ¿Sí? dale, dale. Dale, listo, solo eso quería preguntar, gracias. Gracias. Ricky Me, Mercado. cue- me cuelo en la misma. ¿Estos cálculos de proteínas son en base a materia seca o tal cual? No, porque vos en un bife, ponele de 200 gramos, tenés sobre todo agua. Por eso, la pregunta Bueno, es esa. Si como vos decís bueno, 30 tarea, no gramos, sé, no nosotros lo sé. en la vaca de todo, o base seca, tenemos que llevar todo a base seca. Si no, hacemos un lío bárbaro con el agua. No. Mira, yo tengo una idea, pero lo tendríamos que repasar, es tarea para todos. Bueno, Mi idea es que más o menos con 200 gramos de carne, de una carne, tenés más o menos 30 gramos. Pero hay que ir a buscarlo, la verdad que no te lo tengo, te no lo hago la tengo así. cuenta y te la mando después. Bien. Martita García de Mar del Plata.
Hola, María, entré tarde, viste, no podía entrar. Te quería preguntar, si en el caso de que una persona pudiera, porque viste que no se puede ser perfecto para a la hora de comer, va, por lo menos es lo que a mí me pasa. Perfecto, perfecto, no, yo estoy más como Matías que como que perfecta. ¿Se puede vivir solo a proteínas si decidieras, por ejemplo, comer solamente carne, huevos? ¿Se puede vivir eternamente así porque tu cuerpo, como vos decís, produce los carbohidratos? ¿Se puede Sí. o no? ¿O hay que comer por una cuestión de también limpiarse, de ir, de mover intestino y qué sé yo? ¿Tenés que consumir sí o sí? ¿Cómo es la cuestión? Digamos, nosotros biológicamente sí estamos preparados para vivir, pero no es solo proteína, es grasa y proteína. Vos pensás que la proteína del animal en general te viene con la grasa, ¿no? En Sí. el huevo, en la carne. Sí, se puede. Bueno, de hecho hay tribus, los masáis, los inuit, todos viven a eso, ¿sí? Y eso depende de lo que vos tengas. Yo igual Nunca creo una que... hojita. No, a ver, hay poblaciones que no comen prácticamente nada de eso. Sí se puede, claro que se puede. Y en el tema vitaminas, si no comes frutas, si no comes verduras, ¿cómo? Esa es mi duda eterna. ¿Cómo? Mira, la única vitamina que es un tema es la vitamina C, que está en el hígado de los animales. Nosotros no la podemos producir. Nosotros no podemos producir la vitamina C. Entonces ahí sí tendrías que consumir algunos cítricos, o los órganos de los animales. Por ejemplo, los inuit comen órganos crudos directamente, se comen el hígado crudo y ahí sí tienen todas las vitaminas. Pero sí, puede haber esas deficiencias, puede haber acumulación de hierro. Las personas que hacen carnívora a largo plazo pueden tener la ferritina alta o la homocisteína. Y el tema también, si uno va a ser carnívoro y si uno va a querer remedar a lo que era el hombre paleolítico, no es que tiene que comer carne todos los días, porque no había carne todos los días. O sea, yo creo que se puede, pero combinándolo con ayuno, ¿no? Haciéndolo eh, bien paleolítico, tendrías que comer cada tanto, salteadito. O Cada sea, 5 días. si todos los días te clavas un bife de 200 gramos en cada comida, yo ahí no creo que sea tan sano como para hacerlo a largo plazo. Por ahí puede ser una buena estrategia si querés bajar de peso, por todo esto que te va a dar más saciedad, que te vas a nutrir igual, pero no me parece que sea una estrategia que la puedas usar a largo plazo para siempre. Gracias, ¿eh? Gracias, María. De nada. ¿Quién más? Gladys. Gladys, viniste, Gladys. Vine. Dos consultas acerca de eso mismo que decías. Me interesaba estas tres columnas, porque yo tengo colon irritable y tengo inflamación y trato de no comer hojas verdes porque o me da diarrea o estoy constipada. Ahora tengo un Pupify que voy registrando cada vez que voy al baño. Entonces, me mido muchísimo con el tema de las hojas verdes porque realmente me caen mal. Entonces, podría prescindirlas, digamos, ¿no? O sea, no necesariamente o sea, tendría que consumir hojas verdes. Eso por un lado. Y por otro lado, si yo quisiera hacer una alimentación carnívora, em, ¿se me dispararía el ácido úrico? Porque yo en un laboratorio me apareció con la médica, me dijo, uy, tenés que dejar de comer tanta carne. Y la realidad es que no comía mucha carne. Bueno, el ¿Cómo se ácido, contrarresta eso? les recomiendo que lo vean a David Perlmutter, tiene un libro que se llama Drop Acid, también hay una charla. El ácido úrico te lo levanta sobre todo la fructosa, las frutas. Eso de que es pura, que es la proteína es medio mito, ¿sí? Ah, Yo creo que igual es algo que hay que verlo. Y la forma de mantener el ácido úrico bajo es también bajar la fructosa, bajar el consumo de frutas y no tanto de proteínas, ¿sí? Eh, por ahí el consumo elevado de proteínas te puede levantar la homocisteína, podés tener como un balance de nitrógeno, como que demasiado nitrógeno, y bueno, y ahí está el tema del daño renal. Lo que pasa es que es muy difícil de llegar. La mayoría de la gente que está educada o que se quiere educar en salud no come las proteínas que tiene que comer. Es muy difícil llegar a 2 gramos por kilo de peso por día, porque justamente te dan tanta saciedad que se te autolimita, ¿sí? No es tan fácil. está. Gracias. ¿Quién más?
Chao. Cecilia, Ay, hola. Hola, excelente. Un repaso ahí de los primeros 2 años de medicina, súper sintetizado y clarísimo. Este, pensaba esto de la saciedad, ¿no? Cómo también tiene un componente tan cultural, psicológico y cultural, ¿no? Porque es la idea de las horas, que no sé, la gente está como medio predispuesta a esto de que tenés que comer cada tantas horas y cada tantas horas te agarra el hambre. Yo lo experimento en carne propia, ¿no? Cuando hago ayuno y sé que voy a comer a las 2, 3 de la tarde y ahí empiezo a tener hambre. O sea, son 2 o 3 días a los que tarda adaptarse el sistema y la mente de uno a decir, bueno, voy a comer a esa hora y a esa hora tengo hambre. Y cómo si es distinto también cambia, ¿no? Y por otro lado, hay algo tan cultural de el no quedarte con hambre, qué pasa si tengo hambre, ¿no? Yo lo hablo mucho con los pacientes, ¿qué pasa si te quedas con hambre o si pasás hambre? ¿No? Podés pensar en otra cosa y el hambre se sortea de alguna manera. El hambre no es eh, hay diferentes tipos de hambre, pero en general el hambre no es una alarma de muerte inminente, digamos, ¿no? Creo que confiar en el recurso corporal, en la posibilidad de generar la energía y todo esto es algo que es totalmente distinto a la necesidad de saciedad que tiene más que ver con lo de la dopamina, por ejemplo, ¿no? Con el estar satisfecho en cuanto al deseo cumplido. Entonces, trabajar esto de ese deseo puede estar puesto en otras cosas y esa satisfacción venir por otros lugares y no necesariamente por la comida. Creo que ahí cambia un montón todo. Tal cual. así es. Ceci, María. contanos, recordanos, vos sos médica, ¿de dónde sos? Así seguimos conociendo. Bueno, estoy en San Martín de los Andes, vivo acá hace 8 años, 7. Soy de Buenos Aires. Y bueno, sí, soy médica, homeópata. Soy psiquiatra también, entonces, bueno, reúno ahí como dentro de lo que es salud mental, lo más, el abordarlo desde la manera más naturista posible, y bueno, y teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Que en realidad los desequilibrios en salud mental vienen más por errores en la concepción de cómo vivir que realmente de problemáticas, más allá de que las hay en cuanto a las enfermedades. Gracias, qué bueno que estés acá y bueno, nada, recordar, seguramente lo conoces a Jordan Peterson, es carnívoro, él directamente es carnívoro y el tipo te dice yo cambié, y bueno, también él recomienda que la gente desayune lo que almorzaría, que desayune bife, que desayune, así que nada, hay también una línea muy grande de psiquiatría metabólica, ¿no? De Me antes de... reinteresa, me reinteresa. an- Yo particularmente soy vegetariana hace varios años, ahora no tanto, ¿no? Es como que estoy empezando a mechar un poco, soy un poco hereje en mi familia, porque yo impulsé mucho el vegetarianismo y ahora me miden cuando como pescado, me miran todo de costado. Pero bueno, me parece que también la flexibilidad es fundamental, ¿no? El poder ir probando y ver qué es lo que realmente va funcionando y va siendo coherente con lo que uno va aprendiendo. Pero sí, me interesa mucho todo lo que tenga que ver con metabolismo, nutrición y lo que pasa acá, en el sistema nervioso, ¿no? Me interesa mucho lo que, digamos, después te voy a pedir algo de Peterson, ¿dijiste? Sí, Jordan Peterson, que bueno, nada, yo lo sigo hace muchos años, antes de que sea carnívoro, porque me interesa cómo habla, es como un profesor así, esto, que me gustan todas las cosas que dice, Piola. Ahí está nuestra estrella, Giselle Giannicelli, que ya le voy a preguntar. Por Giselle, favor. Voy a calentar. ¿Cómo bueno, están? Giselle, Yo, presentate para la gente que no te conoce. bueno, yo soy Giselle, estoy acá en Dome, dando herramientas, siempre estoy hablando, soy la que saluda, que lo manda a entrenar, que hoy no pude entrenar yo, así que espero que hayan hecho la tarea. Bueno, quiero hacer 2 comentarios. Una para la gente que pregunta de la proteína y puse en el chat del Zoom. Más o menos en porción de carne de proteína son 200, 250 gramos. También tienen que ver
peso de la persona y tiene que ver actividad física. Si vos sos una persona sedentaria, con 1.5 estás bien en proteínas. Entonces, bueno, ahí lo tenés que hacer un porcentaje, ¿no? Multiplicar tu peso por 1.5 si sos sedentario. Si una persona que entrena, también tiene que ver el entrenamiento que tiene la persona. Y ahí sacás el porcentaje. Yo, de mi experiencia, sé que nunca te vas a pasar de proteína, pero sí te puedes pasar de grasa y de carbohidrato. Ojo ahí lo que hacemos keto, ¿qué pasa? Te pasás de grasa, después te quedas estancado o subís de peso y decís, pero pará, estoy comiendo keto y esto no me está funcionando. Ojo ahí. Del carbohidrato también, tampoco abusar, por más que sean vegetales. Hay vegetales que no tienen nada de carbohidratos, pero hay otros que trabajamos con el tema de la cabutia, la batata y eso también. O sea, no sé, un domingo te vas a hacer la comilona, pero después, o sea, un asado con papa, no va a pasar nada. Pero si vos la papa la mandás 3 veces por semana, si vos estás en un objetivo de ganar masa muscular o de otras cosas, por ahí se te complique. Eso es una. Y otra, también compartir otro día un documento, un informe del doctor Ernesto Prieto, sobre la resistencia a la leptina, que a veces comemos y sentimos que ni la carne ni la grasa nos da saciedad. Ojo también ahí, lean ese documento que compartí, que está repiola, que con el ayuno intermitente, en un ayuno prolongado, más de 24 horas, 48 horas, se puede revertir, porque a veces el cerebro se pone medio lenteja y como que le cuesta llegar a esa info. No sé, Mary, si vos me podés decir si es así. Yo lo que yo entendí. No lo leía eso, pero lo que tengo entendido es que los carbohidratos, ¿sí? Como que la leptina es la hormona que te dice, bueno, listo, ya estoy saciado. Como que los carbohidratos te generan mucha resistencia, no tanto las proteínas, al contrario. No, él habla de que, bueno, la gente que está en un cambio, a veces, por más que vos hagas una alimentación saludable, digamos, ¿no? Hasta que el cerebro se adapte a esa alimentación, a veces sentís como una resistencia se pone a la leptina. Está re bueno el informe ese. Entonces él dice, ¿cómo revertir eso con un ayuno más prolongado? Es un trabajo diario, o sea, no te digo que todos los días te hagas de 48 horas, pero si vos haces una vez por semana, uno de 24, vas adaptando el cuerpo. Yo cuando empecé a hacer los ayunos más largos, el primer mes no hice, hacía ayunos tradicionales de 16 horas y hoy sí hago una vez a la semana uno de 24. Entonces ahí vas como de a poco, nada, acostumbrándote al ayuno. Totalmente. Bueno, era eso para comentar. Flora Alfonsín. No, con respecto a lo que decía ella, el tema de la resistencia a la leptina se provoca más con el tema de la frecuencia de comidas. Obviamente también, viste que es, bueno, más carbohidrato es más insulina y la leptina en realidad es el mensaje que da el tejido graso al hipotálamo de que ya está, que ya tenemos suficiente energía. Y según la frecuencia de comidas, es que si yo todo el tiempo le estoy diciendo ya está, se genera una resistencia igual que la insulina. Entonces, lo que hay que manejar ahí, por eso lo debe dar ayunos Ernesto, porque es justamente eso, comer menos veces al día, por más que uno coma saludable, en realidad lo que tiene que ver la frecuencia y también, bueno, un poco el horario de las comidas, ¿no? Y todo eso. Gracias, Flor. ¿Alguien más? María, ¿me escuchás? Marcia. Sí. Bueno, María, excelente, me encantó, coincido con todas. Y un poquito también en línea con Cecilia acerca de lo psicológico. Cuando yo era chica, me acuerdo que mi hermana mayor me decía, ¿tenés frío? Es psicológico. Bueno, si tenés hambre, a veces es psicológico. Y uno, haciendo como todo un recorrido, porque cuando yo era chica no tenía manera de, digamos, de hacer este testeo. Muchas veces es psicológico. Cuando uno está entretenido, pasa con los chicos. Cuando estás en algo que te copa, te olvidas de comer. Y a veces hay que trabajar esa área, que a mí me cuesta un montón, porque a veces también estoy más tiempo en casa o la pandemia nos aburría un poco y qué sé yo, y uno terminábamos todos haciendo algo en la cocina. Yo un desastre, no se podía comer, pero terminábamos todos como canalizando ahí fuera de lo que era lo que uno hacía habitualmente. Y con respecto a la urea, muchas veces hay que ver si no están deshidratados, porque a veces el ácido úrico y la urea, la gente confunde, y es esto lo que decíamos, no tenemos como, de hecho yo no lo hice, que me puse a cotejar si cada laboratorio
perdón, pero tengo a mi nene. Si cada laboratorio, ¿cuándo se pidió, quién asoció el ácido úrico con la carne? O sea, yo no fui a estudiar eso. A veces los estudios están basados en 2 o 3 trabajos con una muestra que no es significativa y que nosotros lo incorporamos como herramienta. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo de ir a cuestionar todo, tenemos que avanzar. Porque si no, yo nunca hubiese podido llegar a saber toda la patología de la piel, o que creo que sé, no sé. Porque si me detenía en cada punto, que al principio era reobsesiva, me enfermaba y no avanzaba, porque no podía cuestionar cada segundo, cada palabra. Pero bueno, me siento feliz que en esta comunidad todos se cuestionan y todos llevan a que vayamos a buscar otros puntos que nos hemos quedado por ahí en algún lugar en el camino. Y redondeando, me parece que hay que trabajar en esto de la psicomuno que está, digamos, como un emergente de una necesidad, porque si no, no estaríamos todos acá. Hay una necesidad que socialmente estamos viendo un cambio y se está dando. Y yo insisto con que se está escribiendo la historia y la medicina va a tener un cambio y va a haber libros, María, donde vos vas a estar ahí y que se va a hablar, como hablamos nosotros ahora, de los que vos estás nombrando como referentes. Pero necesitamos tiempo. En algunos casos el tiempo ya se fue dando porque, como le digo a algunos pacientes, no, bueno, pero vos me estás diciendo que yo deje de hacer esto, de hacer lo otro. Le digo, mira, probale y fíjate. Si te sentís mal, volvé a lo anterior. Deja de dormir, come lo que quieras, aumenta de peso. O sea, es como un nene decirle, toca el enchufe. Bueno, hasta que un día le dé corriente. Pero me parece que todo este trabajo es mucho de mental y bueno, de accionar. Y el accionar se contagia. Y creo que acá en el grupo tenemos unas baterías increíbles que me encantan y las agradezco siempre. La verdad que feliz. Gracias, Marce. Ricky tiene la mano levantada, no sé si es vieja o es actual. Y ahí, Giorgio, Domenech, ¿qué estás comiendo? Ahí volví. Caldo de hueso. Ah, caldo de hueso, muy bien. Ahí volví con la cuenta. Si son 2 Bueno. gramos por kilo, una persona No, de... Si son 2 gramos por kilo de proteína, una persona de 70 kilos se consume 140 gramos de proteína, sí. se tiene que comer 700 gramos de pulpa. No lo veo para un tipo de 70 kilos, comerse 700 gramos de pulpa por día es complicado. Sí, es un poco en realidad 2 gramos sería para más, 2 gramos, 2 gramos y medio para el que está entrenando. Para el Bueno, ponele medio sedentario, kilo, 1,5. claro, 1,5. Usa una, dos. Nombraste que se sale el consumo de carbohidratos, cae la producción de insulina. ¿Ah? Y esto lo he hablado con Jorge, con tu papá, que hace muchos años que está en keto él. El azúcar se te estabiliza en un valor, la que tiene que seguir bajando seguramente es la insulina. O sea, un tipo que empieza con esto, ¿cuánto? Es una grosería lo que pregunto. ¿Cuánto le baja la insulina en porcentaje y cuánto le baja la glucosa? Porque vemos los dos que se estabiliza la glucosa. Sí, a la larga te va a empezar a bajar todo, ¿sí? Primero, cuando vos tenés consistentemente la insulina alta y la célula no te la escucha, ahí es cuando te volvés diabético, ¿no? Como que vos tenés mucha insulina y seguís con las glucemias altas. Cuando el cuerpo, vos empezás a, dejar de comer carbohidratos y empezar a bajar tu insulina, es como si hicieras un ayuno de insulina, lo que hablaban recién Giselle y Flor. En algún momento vas a empezar a recuperar esa sensibilidad a la insulina, entonces la glucosa también te va a empezar a bajar. Impecable. ¿Está María, claro? No sé. Bien. Sí. Analía. Analía, ¿qué haces? Esto que hablabas del colágeno, ¿no? Que es tan bueno incorporarlo desde la forma externa a través del caldo de hueso, que yo ya hace un tiempo que lo estoy haciendo y la verdad que es espectacular cómo queda. ¿Hay una cantidad recomendable para aquí, digamos, consumirlo? Bueno, en lo que son los suplementos de colágeno hidrolizado, se recomienda 10 gramos por día. Pero bueno, hay, digamos, en el mercado está lleno, hay como, no sé, como 30 y pico tipos de colágeno, uno que te va para los vasos sanguíneos, otro para la piel. Y en realidad la dosis que recomiendan es más o menos 10 gramos por día, ¿sí? Que de los polvitos. ¿Y Y haciéndolo el caldo de hueso? del caldo no tengo ni idea cuánto es, cuánto colágeno comes, no lo sé, no lo sé. Yo o sea, lo calculo a través de una taza, Ujú. consumo una taza, digamos, no. Todos los días. A ver, Todos el los viejo días. Cristo, si sabe, si nos puede decir un poco, a ver, Todos los ayúdame. días, pero yo creo que eso es natural y no creo que... No,
De hecho, bueno, el colágeno del caldo de hueso, como está trenzado, como viene como natural, por ahí no se absorbe tanto como el hidrolizado. ¿Sí? Ese es el Bien, tema. Mientras más chiquititos sean los ladrillos, o sea, como que hay algunos colágenos que actúan directamente como fármacos. ¿Sí? sí. Acá sí, yo no quiero hacer propaganda, pero bueno, el Decime colágeno cuál. El colágeno de Nuskin, que es el Beauty Focus, tiene los péptidos muy, muy chiquititos. Y hay estudios que en realidad están más usados más para dermato, no tanto, pero es como que marcan esos péptidos, ¿sí? Y ven cuánto se absorbe y a dónde llegan. Y la verdad que la Bien, absorción es altísima, es como del bien, 90%. Cuando vos importante. comes la trenza directamente, Sí, no lo vas a absorber todo. bien. Yo creo que no, que de caldo de hueso no debería haber límite. Ayer mi papá me decía, bueno, sabes que al caldo de hueso ahora le estoy sacando un poco la grasa porque me resulta muy pesado, pero no Sí, sé, verdad. Jorge, si querés hacer algún comentario de la Yo dosis de... de hecho la grasa la guardo para cocinar, digamos. Claro. Bueno, Jorge no me da bola. Bueno, Pasame Bueno, después, pasá al grupo, porfi, después el colágeno que recomendás. ok. Porque Bueno, hacer caldo de hueso también es un tema. no, igual, a ver, yo lo recomiendo, pero yo no, a ver, yo lo compro cada tanto, pero es carísimo. Yo prefiero, o sea, Ah, creo que cuesta como 50.000 pesos por mes. a la pucha. Yo prefiero con eso, y es un potecito Sí, así, yo prefiero comprarme unos buenos asados, unos buenos osobucos. está bien, está bien, está bien, está Pero bien. bueno, es lo que yo pienso. Pero hay gente que Sí, sí, no quiere o no le gusta comer sí, bichos. está, Y bueno, está. bueno, ¿alguien más? María, yo te quería preguntar, yo consumo, ¿se me escucha? Sí, Yo consumo gelatina sin sabor. está bien. ¿Qué opinas? Suelta, ¿no? Me la preparo y casi todos los días, no sé, siempre no, pero casi todos los días. ¿Y ¿Eso dónde? sería consumir Sí, colágeno? ¿Sería claro, consumir como caldo de huesos? Que me da un poco de exacto. cosa por la grasa a mí también. Me da como que me voy a empalagar. Sí, la gelatina Sí, vendría a ser solo la proteína, la sacan de los huesos, de los cartílagos, sí. hay que Y ver se de lo dónde empecé a viene. dar a mi perra que está grande, que tiene 12 años. Se la empecé a dar. Y a mí me mejoraron las uñas un montón. Las Claro. tenía estriadas vertical y me mejoraron un montón y digo, bueno, tengo que seguir. ¿Te va eso? ¿Te Sí, parece? sí. Sí, más si Ok. vos lo notás. Yo Bueno, lo de hecho, noté. a ver, no quiero ir, pero por ejemplo, las mogul, las gomitas, también tienen Sí, mucho azúcar, sí, ¿no? Pero también sí, están hechas con gelatina, que sí. también es colágeno. Si lo, ustedes ven, a A mí ver, ahora, cuando me pasó las esto de la fábricas de hipotensión, gelatina son las compradoras de hueso de los frigoríficos, ¿no? claro, un montón. Ahí me agarró Se el sabe ataque con las medir. mogul un tiempo, digo, bueno, tampoco estoy tan cagada porque por lo menos estoy comiendo colágeno. Gracias. Bueno, gente, cortamos acá y vamos, ¿les parece que dejemos la próxima reunión para, a ver, el sábado primero de junio? ¿Sí? ¿Les va? Sí, sí, no tengo problema. Yo Bueno, no tengo. sábado 1 de junio a las 10 de a.m., ¿les parece? Bien. O muy temprano, o muy tarde. A ver, Yo me bien. adapto, no sé. Bueno, Gracias, bueno, Mary. después voy a dejar esta grabada y también voy a dejar grabada la que practiqué ayer, que me salió más linda, que no había ruidos, no había micrófono. Así que las voy a subir después a NAS. ¿Eh? Buenísimo. Bueno, que tengan lindo día. Gracias. Gracias, Gracias. Gracias por gracias. estar. Gracias. Mary, Chau, tengo chau. Gracias a taller ese todos. día Chao. y muchas ¿Tenés, de ta- Dome. tenés taller? Gracias, Bueno, chao. 11 de la mañana, sí, la gente de Dome también le toma taller el sábado bueno. perdón, No de 11 bueno, a 3, de 11 a 3 tengo taller. bueno, Bueno, yo digo porque por ahí están enloquecidos y algunos son de acá. Y si van a querer bueno, hacer las dos cosas no van a poder. Pero bueno, si si esto no, dura Perdón. una hora dura, de 10 a 11, y el tuyo empieza a las 11, ¿o no? si no lo podemos hacer a las 9. Vos A las podés- 9 sería brutal, así nos A queda las el día 9. libre. A las 9, mejor, listo. El sábado a las 9, sábado 1 de junio a las 9. Bueno, Sí. gracias. Chau, chau. Listo, Chau, gracias. chau, chau. Chao, Chao. gracias.